¿Cómo se vive en un país en dictadura? ¿Cómo lo vivías desde niño? Bueno, y vivíamos una vida muy llena de propósito, llena de rebeldía, una rebeldía sana, que la dictadura no nos iba a callar. Obviamente en el plan del Ministerio de Educación de Paraguay no existe la materia educación financiera. Nosotros con nuestra lucha contra la pobreza y el fomento de la prosperidad hemos encontrado que la unidad de medida es la familia. ¿Qué es la pobreza? Porque todo el mundo habla de pobreza, pero a veces siento que cada quien está hablando su propio lenguaje. ¿Cómo se define? Los pobres tienen dinero. El dinero no es el problema, en muchos casos lo es, pero en muchos casos tiene que ver con la autoestima. ¿Qué diferencia habría entre carencia y miseria? Hola, bienvenidos a una sesión más de Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y me complace presentarles a un gran invitado. Él es el Dr. Martin Burtt, es fundador y director ejecutivo de la Fundación Paraguaya desde 1985 y creador del semáforo de eliminación de pobreza, el Poverty Spotlight, desde el 2010. Actualmente operando con 1,000 organizaciones de 60 países de todos los continentes. Es pionero del apoyo a las microempresas en América Latina y un emprendedor social reconocido a nivel mundial que ha ganado numerosos premios, entre ellos el líder del planeta del diario El País de España, ICAF, el BID a la mejor organización social de América Latina y el Caribe, premio Wise de la Fundación Qatar y premio como emprendedor social de la Fundación Skoll y del Foro Económico Mundial. Es socio fundador de la Fundación Paraguaya, Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza, Fundación Embaracayú, Asociación Paraguaya de la Calidad, Paraguay Educa, Sistema B Paraguay, Club Universitario de Rugby de Asunción y Pro Paraguay, hoy Rediex. Actualmente está en las juntas directivas de Teach a Man to Fish en Inglaterra, Banco Mundial de Alimentos y Thrive Lights en Estados Unidos. Actívate en España e integra la red de expertos del Foro Económico Mundial en Suiza. Ha escrito varios libros. Entre los más recientes están ¿Quién es dueño de la pobreza? Y Paraguay sin pobreza, manual práctico paso a paso, del 2023. Fue jefe de gabinete de la presidencia de Paraguay, intendente municipal de Asunción y viceministro de Comercio. Estudió en Estados Unidos y España y tiene un doctorado de la Universidad de Tulane y es profesor visitante en el Instituto Politécnico de Worcester, Massachusetts, Universidad de Alcalá de España y Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. El Dr. Burtt Artaza nació en Asunción en 1957, donde vive con su familia. Bienvenidos. Qué gusto tenerte por acá, Martín. Bienvenido, te veo. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz de estar acá en este hermoso país, bella ciudad de Guadalajara. Gracias por tenerme. Encantado de tenerte por acá en Líderes Trascendentes. Y me gustaría que comenzáramos platicando un poco cómo es la vida en Paraguay, cómo era tu entorno familiar un poco, que nos platiques a los que no somos de por allá. Bueno, yo vengo de Asunción, Paraguay. La mitad de mi vida viví en una dictadura militar muy terrible y la otra mitad, estos últimos 30 años, tratando de construir una democracia justa, inclusiva. Así que me crié en una hermosa familia con padres y abuelos muy comprometidos con la democracia, con la lucha contra la dictadura y la opresión y la búsqueda de la justicia social y del empoderamiento de las mujeres. Mi madre, mis abuelas, muy comprometidas con la causa de la igualdad de oportunidades para todos. Platícame, porque habemos muchas personas que nos ha tocado vivir desde que nacimos en democracia. ¿Cómo se vive en un país en dictadura? ¿Cómo lo vivías desde niño? Bueno, el único espacio de diálogo y de apertura era la familia. Todo lo que había afuera había estado de sitio permanente, no había libertad de expresión,
no había libertad de asociación, los periódicos estaban cerrados, las radios estaban cerradas, había una radio de la dictadura que promocionaba las mentiras del gobierno, pero dentro de las familias se mantenía un espíritu rebelde, un espíritu idealista, y fuimos criados en ese espíritu. Oye, la esperanza, me imagino que fue algo que no se perdió, porque en esos momentos o en esas situaciones, pues si uno pierde la esperanza, pues se vuelve sumiso. Sí, mucha gente perdió la esperanza y abandonó el país, mucha migración hacia la Argentina, pero la familia de mi madre, mis abuelos fueron todos exiliados a la Argentina, pero después fueron volviendo para tratar de reconstruir la familia. Algunos no pudieron volver nunca, de mis tíos. Pero la esperanza es algo que se mantenía. Nosotros teníamos una hermosa biblioteca en la casa, se leía, se escondían los libros cuando venía la policía, pero igual éramos felices, nos divertíamos mucho. Los chicos, yo vengo de una familia de 6 hermanos, entonces jugábamos mucho deporte, estudiábamos inglés y vivíamos una vida muy llena de propósito, llena de rebeldía, una rebeldía sana, que la dictadura no nos iba a callar. ¿Dónde aprendiste esto? Es decir, tus padres los inspiraban a tener un propósito en la vida. ¿Dónde es que hoy lo hablas muy coloquialmente? En la casa también fuimos al Colegio Jesuita de Paraguay, al Cristo Rey. Ahí también conocí a unos grandes sacerdotes que fueron mis mentores, pero también en la sociedad civil y en el Partido Liberal Paraguayo, y héroes de la resistencia, héroes de la dictadura, y ahí prendió en mí un deseo de promocionar la sociedad civil como una tercera fuerza de la sociedad organizada. Y bueno, fundamos la Fundación Paraguaya, un grupo de empresarios en 1985, o sea, hace 40 años, y ahora estamos creciendo, estamos ya con programas en toda América Latina, África, Asia, y tratando de promover la idea de que hay que escuchar a la gente, hay que tomarle la mano a las personas y escucharle a la gente, y no fabricar programas sociales desde un escritorio basado en ciertas teorías económicas que a veces tienen buenas intenciones, pero no se compadecen con la realidad. Claro, están muy lejos. Están lejos. Para más, en estos últimos años hemos visto 2 revoluciones industriales. La tercera revolución industrial, que es el Internet, y ahora la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. O sea que todo está cambiando. Y los programas sociales están obviamente organizados en función a la tecnología disponible. Muchos de los programas sociales en América Latina fueron inspirados por Estados Unidos, entonces, pero también la tecnología ha ido cambiando. Entonces nosotros ahora tenemos que utilizar la inteligencia artificial para potenciar la voz de los pobres. Claro. Para que los pobres puedan conocerse mejor a sí mismos, conocer mejor las amenazas y las oportunidades que hay, y imaginarse un mundo sin pobreza donde todos queremos vivir. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy, regresando un poco a esos momentos de juventud, ¿recuerdas alguna persona que te haya marcado con algún ejemplo o alguna situación en la vida? Ya nos platicaste cómo la situación que estabas viviendo te iba llevando a hacerte más sensible a los temas sociales,
pero ¿recuerdas alguna persona que te ha marcado alguna situación? Muchas. Yo les considero mis ángeles. Recuerdo un sacerdote jesuita que se llamaba Miguel San Martí. Él fue expulsado de Paraguay, perseguido por la dictadura, muy feo. También conocí de joven al profesor Rufo López Fresquet, que era un cubano que participó en la Revolución Cubana con el Che Guevara y con Castro, y después se escapó a Miami cuando se dio cuenta que tenían una agenda comunista. Pero han habido muchos, mi padre, mi abuela, todos han marcado mi vida. Me considero una persona muy afortunada de haber tenido una infancia feliz, de haber hecho mucho deporte, de haber ido al ejército y conocer también a la tropa, a mis camaradas del cuartel, una muchachada. Teníamos todos, éramos 1.500 soldados de 17 años. Wow, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Un año en el Chaco paraguayo, que es una zona muy lejana, cerca de la frontera con Bolivia, una selva impenetrable en aquella época. ¿Y era obligatorio? El servicio militar era obligatorio en mi juventud, solamente que mis compañeros y mis hermanos hacían lo que se llamaba el entrenamiento para oficiales de reserva. Pero yo prefería hacer el servicio militar como soldado raso. ¿Por qué? Y porque quería terminar rápido. Era solamente un año si me iba al lugar más inhóspito de Paraguay. Allí me fui. Wow. ¿Y qué aprendiste? Y aprendí de que todos somos iguales. Aprendí de que la fortaleza no es solamente física, sino también interior. Y de que uno puede sobrevivir momentos duros si es que tiene un propósito y si es que tiene una esperanza. Y mi propósito en aquella época era conseguir una beca e irme a estudiar a Estados Unidos. Así que ese era mi propósito. Entonces estaba escribiendo las solicitudes de admisión a las universidades, las solicitudes de beca y bueno, siempre con un propósito. ¿Y lo lograste? Lo logré, gracias a Dios, y ahí tuve la suerte de irme a una universidad muy linda en el norte de California, y ahí conocí al amor de mi vida. Me enamoré de una gringa, de una americana, nos casamos y estamos juntos hace 45 años. ¡Wow! Felicidades. ¿Con cuántos hijos? Tenemos 4 hijos, tenemos 8 nietos y felices, comiendo perdices. Wow. Oye, ¿y no fue un choque cultural entre de Paraguay, América, Estados Unidos? No es que fue, sigue siendo. No. El choque cultural lo tuve yo cuando yo fui a Estados Unidos. Me costó bastante acostumbrarme. Y después, por supuesto, cuando Dory vino a Paraguay, vinimos a Paraguay, regresamos de la universidad en el 83, después de terminar nuestro máster. También fue un choque cultural, pero nos acostumbramos. ¿Qué estudiaste? Yo estudié poesía y administración pública. También estudié políticas del sector público, economía del sector público, pero cuando volví a Paraguay, la dictadura no me permitía trabajar en el gobierno, porque no estaba afiliado al Partido Colorado, y fue eso lo que me ayudó, me impulsó a crear la primera fundación para el desarrollo en el Paraguay. Y así que ha sido una desgracia con suerte que pudimos congregar a empresarios para trabajar en la base de la pirámide, porque el capitalismo y la economía de mercado derraman beneficios a toda la sociedad, pero de manera desigual. Y hay bolsones de poblaciones que no reciben los beneficios del crecimiento económico. Entonces, en 1985 creamos el primer programa de apoyo a las microempresas. Y eso fue una revolución en el Paraguay, porque tanto el Banco Mundial como los organismos internacionales recién se estaban dando cuenta que el vendedor ambulante es un agente económico. No por ser informal,
no por la señora trabajar en su casa como cocinera, o no como ser modista o costurera o vendedora ambulante, no deja de ser una persona con una postura que dice, no me regalen nada, déjenme trabajar, déjenme ganar el sustento para mi familia. Eso vale oro. Esa gente no está pidiendo limosna ni transferencias, está pidiendo libertad económica y acceso, porque normalmente no pueden obtener créditos de los bancos, no pueden siquiera depositar sus ahorros, mucho menos acceder a seguros, beneficios que el empresariado los toma como dados, ¿verdad? Entonces, como que hay como una discriminación de, no, si tú quieres un préstamo de $200, no, tiene que ser 2.000 o 20.000. Sí, pero yo no puedo pagar 2.000, puedo pagar 200. No. Entonces, hay una discriminación y esa discriminación la hemos ido rompiendo, pero también nos dimos cuenta de que no por apoyar a las microempresas se da el derrame dentro de ellas. O sea, nosotros encontramos que hay miles de microempresas que tienen ingresos superiores a la línea de pobreza, pero igual no tienen baño, igual no tienen dientes, igual no tienen educación. Entonces, no por apostar a la base de la pirámide y fomentar la creación de empleos y el aumento de ingresos familiares, se da el bienestar. Entonces, ahí es donde desarrollamos el semáforo de eliminación de pobreza. Y voy a hacer un alto ahí. Me recordó una frase que escuché recientemente que decía, mientras tus gastos sigan siendo siempre superiores a tus ingresos, siempre serás pobre. Correcto, ¿no? Entonces, obviamente en el plan del Ministerio de Educación de Paraguay no existe la materia educación financiera. Entonces, enseñarle a la gente a generar ingresos está bien, pero enseñarle a la gente a tener un presupuesto familiar y anotar diariamente en una libreta los ingresos y los gastos y tener un presupuesto familiar y saber de que el ahorro se logra todos los días apartando 10% y no con lo que te sobra a fin de mes. Pero esa es una disciplina y hemos visto miles y miles de casos donde a partir de una sana disciplina económica en la casa, la familia sale adelante. Oye, Martín, ¿has visto alguna diferencia entre países y culturas? Porque a lo mejor podríamos decir es que México, Latinoamérica, somos poco ahorradores, muy indisciplinados en la parte financiera, no hay cultura, no hay educación financiera. Pero, ¿qué pasa en países de primer mundo? No hay diferencia. No hay diferencia. Tú te vas a una comunidad pobre en Chicago, Carolina del Norte, Texas, y tienen los mismos problemas de sobreendeudamiento, un consumismo desmesurado, una acumulación de cosas que no van a usar. Así que, evidentemente, en todos los países nosotros encontramos estas dificultades. Nosotros con nuestra lucha contra la pobreza y el fomento de la prosperidad hemos encontrado que la unidad de medida es la familia, no la persona. Hemos tratado durante muchos años de ayudar a las personas a superar la pobreza, pero el problema es que tú no le puedes ayudar a una señora que supere la pobreza sin sus hijos y sin su mamá que está en la cama en la casa. O sea, la pobreza y la riqueza están en la familia, definida esta como los que comen de la misma olla y duermen debajo del mismo techo. Esa es la familia. Muchas familias son papá, mamá y 3 hijos. Muchas familias también son una madre sola y sus hijos. Y en otros casos es abuela madre soltera, hija madre soltera y nieta madre soltera. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la pobreza en nuestros países se debe justamente a la soledad de las mujeres. ¿Cómo una persona sola va a llevar adelante un hogar? Ahí está
Ahí está mucha del problema y también la búsqueda de la solución. Entonces, quiere decir que parte del problema es que hemos creado una sociedad muy individualista, donde también los hijos vamos perdiendo arraigo en la familia y nos vamos disgregando. Sí. Tiene que ver con esta teoría económica de Frederick Taylor, de la especialización. Entonces, durante la década del 50 y del 60 y del 70, se crearon los ministerios y las agencias gubernamentales modernas. Y se tiene un ministerio de la niñez y la adolescencia que no habla con el ministerio de la mujer. Ninguno de los dos habla con el ministerio de la vivienda. Estos tres no hablan con el ministerio de Agricultura, la agricultura familiar campesina. Es una falsa especialización, una equivocada especialización. Tú no puedes tener un programa de pobreza infantil y no incorporar a la mamá. O sea, no tiene sentido. Entonces, lo que se trata es ayudar a que se consolide la familia y que la familia sea la que defina sus fortalezas y sus debilidades. Que la familia sea la que define sus prioridades. Una familia querrá priorizar generar más ingresos, otra familia querrá priorizar tener habitaciones separadas para padres e hijos, y otra familia podrá priorizar un tema de violencia doméstica. Cada familia es diferente. Como dice el autor ruso León Tolstoy en la novela Ana Karenina, en la primera línea del libro, dice: todas las familias felices son iguales y las familias infelices son infelices cada una a su manera. Ok. Oye, me gustaría que nos ayudaras a definir qué es la pobreza, porque todo el mundo habla de pobreza, pero a veces siento que cada quien está hablando su propio lenguaje. ¿Cómo se define? Sí, la pobreza, los gobiernos a partir de la década del 60 y 70 definieron como la falta de ingresos y definieron para cada país una línea de pobreza, es decir, la cantidad de dinero que se necesita para comprar una canasta de comida y necesidades básicas. Después, en 1970 aproximadamente, la Organización Internacional del Trabajo tomó la pirámide de Maslow e hizo las necesidades básicas insatisfechas. Y después las Naciones Unidas desarrollaron el Índice de Desarrollo Humano y posteriormente se desarrollaron varios otros índices, y ahora los gobiernos han adoptado algo que se llama el Índice de Pobreza Multidimensional. Todas las medidas tienen que ver, agregan información en índices para hacer un ranking para los tomadores de decisión de arriba. Y lo que nosotros estamos proponiendo con el semáforo de eliminación de pobreza es no hay que agregar la información, hay que desagregar la información en un tablero de control, un dashboard, para los tomadores de decisión abajo, que es la mamá. Entonces, en vez de hacer una encuesta extractiva, hacer una encuesta participativa donde la familia pueda identificar si está bien, mal o muy mal en diferentes indicadores, donde la familia pueda tomar conciencia de su situación. Si no hay concientización, hay manipulación. Entonces, a partir de la toma de conciencia, la familia puede entonces visualizar su aspiración. Y una vez que hay concientización y aspiración, se apela a lo que el psicólogo norteamericano Albert Bandura hablaba sobre la agencia y la autoeficacia, es decir, la capacidad de las personas de cambiar porque creen que pueden cambiar. Eso es la agencia. Okay. Yo ahorro porque creo que puedo ahorrar. O si no, estoy derrotado de entrada. Entonces, acá lo que hay que promover es que las familias contesten sí, que contesten afirmativamente dos preguntas. ¿Vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. ¿Vale la pena? Tiene que ver con motivación, y seré yo capaz de hacerlo tiene que ver con capacitación.
Pero solamente motivación personal y solamente capacitación personal no es suficiente. Se necesita apoyo grupal, se necesita presión grupal, se necesitan incentivos, se necesita un ambiente. O sea, para cada indicador de pobreza se necesita un subsistema de apoyo, porque las familias solas no pueden. Las familias que no son pobres a veces no reconocen que han tenido un apoyo desde niños. Entonces, las familias humildes generalmente no han tenido eso. Entonces podemos decir que la pobreza es carencia en alguna dimensión. En algunas dimensiones es falta de cosas, en las dimensiones materiales, y en otras dimensiones es falta de profundidad personal. ¿Qué diferencia habría entre carencia y miseria? Bueno, eso depende de cada país. Nosotros definimos, para simplificar, para que sea algo intuitivo para las familias, 3 situaciones. No pobre, pobre y muy pobre. Lo que tú llamas abundancia, carencia y miseria. Entonces, en tema de agua, tener agua en la casa, estamos bien, eso es verde. Tener un pozo en la casa es amarillo, y tener que traer en un balde sobre la cabeza, eso es rojo. Pero eso en Paraguay. En Estados Unidos, si no tenés agua caliente, no sos verde en agua. Y en África, si tú tienes un pozo, estás súper bien en agua. Pero el indicador sigue siendo el mismo, agua. Pero los niveles se ajustan a cada país en cuanto a la expectativa, porque lo que no podemos tener es expectativas norteamericanas en Bolivia. Hay algunas cosas sí. Por ejemplo, el número de vacunas. Los niños necesitan 7 vacunas contra la poliomielitis, contra el sarampión. Tú no puedes decir, sí, pero yo solamente quiero 3 vacunas, a pesar de que los americanos ahora están enloqueciendo. Pero aparte de eso, hay algunas cosas que son innegociables, pero en términos generales, cada país tiene su estándar. Y la gente de cada país sabe lo que significa ser no pobre en ese país. La gente de Marruecos, con quienes estamos trabajando, sabe qué significa ser no pobre en Marruecos. Saben perfectamente bien. La misma cosa la gente de las favelas de Brasil o de los townships de Sudáfrica. Wow. Yo había escuchado en alguna ocasión que la miseria, entiendo este grado, ¿no?, de carencia, pero hay algunos autores que lo relacionan más con la pobreza mental. Y el otro día te escuchaba decir de esta mujer que decía, nos enseñabas esta fotografía de una letrina y luego un baño muy bonito que había construido ella en familia, ¿no? Y que le preguntaban por qué había tardado tanto, ¿no? Compártenos esa experiencia. Y bueno, hay muchos casos, baños, dientes, cocinas, y no me sentía digna. Entonces nos estamos encontrando de que los pobres no son pobres. Los pobres tienen dinero. El dinero no es el problema, en muchos casos lo es, pero en muchos casos tiene que ver con la autoestima. Y si tú no tienes autoestima, olvídalo. Olvídalo. Entonces, trabajar sobre la autoestima, la autovalorización, porque eso se da. ¿Por qué la mujer no reporta abuso familiar, violencia? Por falta de autoestima. ¿Por qué no tiene un inodoro o un excusado? Porque alguien le metió en la cabeza y en el espíritu de muy niña de que ella no se merecía. Lo cual pasa al revés con la clase media. En la clase media nacemos diciendo, claro que me merezco vivir en una casa buena y me merezco ir a la universidad y lo voy a lograr, y entonces así cualquiera. Sí, pero una persona, volviendo a mi ejemplo, ¿por qué yo siempre tuve la aspiración de ir al exterior, a la universidad, y la hija de la
cocinera, de la limpiadora en la casa no tiene esa aspiración. O sea, ¿dónde entró eso? Entonces tenemos que trabajar también sobre la dignidad humana, sobre la autoestima, la confianza en uno mismo. Y la buena noticia es de que eso se puede inculcar, se puede transmitir, se puede inspirar. Entonces, volviendo a este ejemplo, ¿qué son las personas? ¿Son botellas vacías que hay que llenar de cosas? ¿O son la lámpara de Aladino que hay que frotar? En la lámpara de Aladino se considera que la persona tiene todo adentro. Ya tiene su casa hecha, su carrera hecha. Hay que frotar para que el inodoro, la vivienda, el automóvil, la carrera, el matrimonio salga de adentro. Y en el otro caso se considera a la persona como mercadería dañada, como un balde vacío que hay que llenar con transferencias del Estado. El único problema con las transferencias monetarias condicionadas de los gobiernos es que vienen con la condición política. Claro. Y la condición de que no superen la pobreza, porque en vez de premiarle, le castigan y le quitan el apoyo. Entonces, es perverso. Claro. En muchos casos, el concepto de las ayudas de los gobiernos. Entonces, deberíamos como sociedad hacernos responsables de cultivar esa autoestima en los demás, ¿no? Desde ahí inicia. Comenzando con nosotros mismos. Exacto. Y también la tecnología hoy nos permite, cosa que no nos permitía antes, de que todas las soluciones estén en un banco de soluciones en el teléfono. O sea que la tecnología, los pobres están todos comunicados por WhatsApp, por Internet, por teléfono celular, por Facebook. Se solucionó ese problema. Entonces tú ahora puedes, y ahora con la inteligencia artificial, tú puedes ayudar a la gente humilde a tener acceso a un banco de soluciones. Hola, soy vendedora ambulante. Estoy ganando $400 al mes. Estoy queriendo construirme una casa. ¿Cómo lo hago? Dame un plan. Y entonces ese plan podemos ayudar a fabricar para poder decir, bueno, claro que sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a diversificar tus ingresos. Vas a tener tu ingreso básico ahora y vamos a diseñar un nuevo ingreso. Pero no solamente tener dos tipos de ingresos diversificados, sino vamos a aprender a tener un presupuesto familiar y vamos a tener un plan de ahorro. Y así ir construyendo y conseguir gente que apoye, gente aliada. Pero yo estoy muy entusiasmado con la tecnología en las manos de la gente más humilde de nuestra sociedad. Increíble. Me quisiera regresar al concepto de la familia. Me encantó una frase que dijiste que me voló la cabeza. En Estados Unidos no son homeless, son familyless. Claro. Híjole. El problema de los gringos es que no se dan cuenta. El gran problema que yo veo de los americanos es que no están dándose cuenta de ese tema. Son tan convencidos de que tienen el mejor sistema del mundo que cuando no funciona algo, ellos le culpan a la gente de la calle. ¿Cuándo esa gente? Porque nadie nació en la calle. Todas esas personas que están en las veredas de San Francisco, California, tuvieron ¿qué pasó para que la familia los expulse de sus casas? ¿Por qué tanta soledad y aislamiento en una sociedad donde todas las casas son hermosas? Todas las casas tienen una televisión más grande que tu heladera, pero todo el mundo ve tele solo. Hay un materialismo ateo, hay un consumismo, un individualismo mal entendido. Por supuesto que la libertad individual es importante. Claro que cada uno tenemos el derecho de ser quienes nosotros queremos. Tú quieres ser pintor y yo quiero ser marinero. Adelante. Pero todos somos personas, pero somos parte también de una familia y de una comunidad. La epidemia de aislamiento y soledad que hay en Estados Unidos hace
que mucha gente recurra a las sustancias, a las drogas, al alcohol, como para calmar su miseria. Y ahí comienzan el problema. O sea que hay que volver, y bueno, con la gente de la calle hay que, obviamente, sacarle de la calle. No podés tener una persona yéndose al baño en la vereda. Nada que ver. No es bueno para ellos, no es bueno para la ciudad. Hay que ponerle en lugares donde ellos puedan reconstruir sus familias. Familias artificiales, ¿verdad? Encontrar su tribu, gente que le apoya. A lo mejor no son parientes, pero hay que reconstruir eso. Ahora, en Estados Unidos salió un libro hace poco que se llama Bowling Alone, es decir, jugar bowling solo. Hace 60 años, todos los americanos participaban de algún equipo de bowling o de alguna parroquia, y hoy en día, no sé qué pasó, se olvidaron de un pequeño detalle, de que la familia es importante, de que cada uno puede tener su idea diferente y hay que aprender a convivir con las personas que están de acuerdo, que no están de acuerdo, que esto, que lo otro, que hablan fuerte, que no hablan, pero para eso están las familias. Y es una responsabilidad muy fuerte de los abuelos y una responsabilidad muy fuerte de los padres. Y este heroísmo de que salgan de la casa a los 18 años, por supuesto que dentro de 60 años no le van a conocer a sus padres, claro, y le van a poner en un asilo de ancianos. Claro. No le van a hacer dormir en el dormitorio de la casa. Y eso es esa es mi opinión personal. Por supuesto que puedo estar equivocado, pero eso no es vida, ¿verdad? Tener plata en el bolsillo solo, claro, no tiene sentido. Sí, hay una crisis de soledad, ¿no? Y la gente muere más rápido incluso, ¿no? Porque ya no tienes relaciones, ya no tienes un propósito. Y se olvidaron de esto. Entonces las políticas del Estado olímpicamente se olvidan de la familia. No, porque no es políticamente correcto. ¿Cuál parte no es políticamente correcta? No hay que hablar de la familia porque hay diferentes tipos de familias. Claro, pero siempre han habido. En mi país, Paraguay, una tercera parte de la familia está dirigida por una madre sola. Nosotros hemos tenido una guerra terrible contra nuestros vecinos, donde se murieron 80% de los hombres. O sea, nosotros sabemos lo que son las familias complicadas y destrozadas, pero no por eso. Pero entonces, la tecnocracia y la industrialización de los programas sociales hicieron que los programas de niñez no hablan con los programas de adolescencia, que ellos no hablen con los programas de adultos mayores, y cada uno muy eficiente en su prestación de servicios y a la larga un fracaso colectivo. Oye, Martín, me gustaría encontrar la relación entre pobreza y felicidad, porque a veces creo que no van de la mano. Y me gusta compartir un ejemplo de hecho hay ya una serie o una película en Netflix de esta familia que venían de África, migran a Grecia y eran lo que sigue de pobres y logran que sus hijos se vuelvan estrellas de la NBA, ¿no? Y todo fue gracias al amor y a la familia, a la unidad. Decíamos, siempre vamos juntos, todos. Entonces, y tú los veías felices. Seguramente pasaron temporadas dificilísimas. ¿Tú qué has visto en este concepto de felicidad, pobreza? ¿Van siempre de la mano o no necesariamente? Bueno, justamente mi país, Paraguay, es uno de los países más felices del mundo y somos pobres. Y los gringos son ricos, pero no son felices. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el Paraguay, la familia, los amigos, el amor, el sentirse querido, a pesar de que en Brasil el famoso cantante Vinícius de Moraes dice que la tristeza no tiene fin, pero que la felicidad sí. Pero claro que sí,
Por suerte, las familias humildes pueden ser felices. Imagínate que si aparte de no tener nada, eran infelices, pero sentirse acompañado, tener una vida de propósito, vivir para algo y para alguien, y no solamente estar pensando en el egoísmo, en uno. Tengo que tener una mejor casa, tengo que tener más dinero, tengo que tener mejor automóvil. ¿Solo? Entonces, la felicidad es algo que se adquiere pensando en los otros, amando a las personas. Encontrar el amor de tu vida. Es tan importante, no importa qué tipo de amor nos tienen, encontrar el amor de tu vida. Alguien a quien querer. Segundo, encontrar tu tribu. Encontrar con gente que te apoye, que te dice, pero veo que estás escribiendo un libro, veo que estás abriendo un nuevo negocio, felicidades, vamos a celebrar, eso, ¿verdad? Como dice este alpinista guatemalteco, amigo mío, Jaime Viñals, que subió a todos los picos más altos del mundo, el tipo dice, wow, el éxito de llegar a las montañas más altas no es apuntar a la cima, sino es día a día apuntar, hoy mi trabajo es ir de este campamento a este otro campamento. Metas reales. Y en zigzag ir subiendo. Pero evidentemente yo me considero una persona feliz y creo en ese poema de Amado Nervo que dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo inmerecido, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que cuando cultivé rosas, coseché siempre, cuando cultivé rosales, coseché siempre rosales. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Yo le agregaría, vida, nada te debo. No. Correcto, pero la verdad es que pero sí, está me buenísimo, encanta, está me buenísimo. encanta. Oye, Martín, y ya llevando esto al mundo empresarial, o sea, ¿cómo podemos conectar con los líderes empresariales en esta responsabilidad que todos tenemos de la pobreza mental, espiritual, física? Sí, existe un genio de la economía, un señor llamado Milton Friedman, que ganó el premio Nobel, que famosamente dijo, el negocio de las empresas es el negocio, o en inglés, the business of business is business. Es decir, la empresa está para generar superávit y para generar rentabilidad al capital invertido y para repartir las utilidades a los inversionistas. Perfecto. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta hoy es de que uno de los elementos básicos de cualquier empresa es el recurso humano. Algunos incluso le llaman el capital humano, los colaboradores. Y los colaboradores como personas, como recurso humano de la empresa, tienen problemas a veces. Entonces, cualquier empresa tiene que reducir la rotación del personal, porque es un costo muy alto de ir seleccionando, capacitando, contratando nuevo personal para que renuncie a los 6 meses, al año. O sea que hay que reducir la rotación del personal, hay que reducir el ausentismo por enfermedad o por falta de transporte público, hay que aumentar el rendimiento del trabajador, hay que aumentar la estabilidad del trabajador. Entonces, la inversión en el recurso humano es fundamental. Así como que hay que ponerle aceite a la maquinaria, hay que ponerle aceite al recurso humano. Claro. Y hay que escuchar qué pasa en el interior de esa mamá. A lo mejor una operaria en el supermercado es una madre sola, no tiene a quien dejarle a su hijo. Es un problema real, es un problema de la mamá, pero si un día no viene a trabajar es un problema tuyo. Entonces nosotros hemos encontrado con el semáforo de eliminación de pobreza de que
empresa puede ayudar a que los colaboradores se autodiagnostiquen, tomen conciencia de sus fortalezas, por aquello de que si no cuentas tus bendiciones no cuentan. Contar tus fortalezas primero, contar tus bendiciones y ver en qué estás mal y en qué estás mal y cuáles son tus prioridades y ayudarle. Ayudarle a la chica del supermercado, al muchacho de la estación de servicio, al muchacho de la fábrica. ¿Quiere ahorrar? Bueno, yo te ayudo a ahorrar. Yo te ayudo a abrir una cuenta en el banco. Quiero entonces fortalecer eso. Por supuesto que el proyecto tiene que ser del trabajador y secundariamente de la empresa. Pero si la empresa va a asumir la responsabilidad de sacar a todos sus obreros de la pobreza, va a quebrar la empresa. Entonces tiene que ser una responsabilidad mínimamente compartida. Y la buena noticia es que los trabajadores están más que listos de asumir la responsabilidad, pero quieren sentirse acompañados. Nadie puede salir de la pobreza solo. Todos necesitamos de alguien. Y ahí es donde entra el empresario y se puede hacer el trabajo por etapas, pero siempre buscando esa relación entre el bienestar del trabajador, el bienestar del colaborador y el mayor rendimiento sano de la empresa. Pues regresando a esta frase que decías del negocio es hacer negocio, pues eso pudiera ser esclavitud también, ¿no? Sí, o sea, sí, pero costa de. Sí, pero sí. Realmente necesitamos enfocarnos en que esté bien nuestro colaborador. Es que ahora con la tecnología podemos tener un ambiente de ganar-ganar, win-win. Es decir, la empresa gana, el trabajador se siente acompañado por el jefe de recursos humanos, por el dueño de la empresa, se siente apreciado, se siente que escuchan cuando hay una sugerencia. Entonces ahí surge la innovación. La innovación, las empresas que escuchan las sugerencias de mejora de los obreros de la fábrica son las que salen adelante. En Japón hay casos famosísimos donde empresas que estaban al borde de la quiebra pusieron buzones de sugerencia donde los obreros podían poner sus sugerencias, y de las 10.000 sugerencias que hubieron, la empresa tomó 1.000 y con eso duplicó su rendimiento. Claro. Los obreros saben porque están en la línea, ¿no? Sí, me encanta, como el ejemplo de Fleming Hot, ¿no? De el mexicano, que igual él estaba en la línea de producción, fue el que les dio el tip de cómo desarrollar los nuevos productos. Correcto. ¿No? Eso se da en todos lados, se da en el Sí. supermercado, se da en la plantación agrícola, se da en la hacienda de ganado vacuno o de avícola, se da en todos lados. La gente tiene que, todos tenemos, desde el jefe de la empresa hasta la chica que ayuda con la limpieza, todos tenemos que tener un propósito en la vida. Todo el mundo tiene hijos, todos tenemos que mandar a nuestros hijos a la universidad, todos tenemos que ahorrar, todos tenemos que llegar al trabajo a tiempo, todos tenemos familias, nadie es perfecto, entonces tenemos que tomarlo con mayor humildad y con la alegría en la vida también, ¿verdad? Porque no vale la pena solamente trabajar, no, hay que ver el fútbol. Ahora que se viene el Mundial, se vienen muy buenas épocas. Bien, con Paraguay. Ahora que Paraguay clasificó, estamos muy felices y ojalá que tengamos un partido entre México y Paraguay acá en Guadalajara. Sería un golazo de media cancha. Estará buenísimo. Oye, aterrizando ya algunas conclusiones para ir cerrando. Entonces, como empresarios necesitamos escuchar a nuestros colaboradores, generar conciencia en ellos, también para que nazca la responsabilidad de ellos. Pero creo que es fundamental esta parte que ustedes hacen de medir para realmente pues, saber. Dicen que lo que no mides no lo puedes corregir. Sí, entonces con el semáforo de eliminación de pobreza hemos encontrado una manera muy fácil, muy intuitiva, para que las personas utilizando una tableta de colores e imágenes en 20 minutos puedan hacer algo que vale oro, el autodiagnóstico. Porque el autodiagnóstico
permite no solamente captar los indicadores objetivos como agua, ahorro, casa, transporte, electricidad, pero también el autodiagnóstico permite lo que las encuestas extractivas del censo no permiten. El autodiagnóstico permite captar los indicadores subjetivos. Tengo confianza en mí mismo, estoy motivado, tengo un plan de trabajo, controlo mis emociones, pienso en los demás al tomar decisiones, tengo un plan de vida. Esos son elementos tan importantes como el transporte público, el agua potable y el ahorro. Claro. ¿Verdad? Porque suelen ser los grandes obstáculos para salir adelante. Y entonces, una vez que la familia tenga su propio autodiagnóstico y conciencia, ahí sí se puede escuchar a la familia y dice, muy bien, estas son mis fortalezas y mis debilidades, y de estas 15 problemas, estas son, acá yo quiero concentrarme este año. Y ir escalón por escalón, año por año. Nosotros creemos de que la mayoría de las familias pueden superar la pobreza multidimensional en 5 años, a razón de 3 privaciones resueltas por año. Cada familia tiene como 15 problemas. Okay. Pero la manera como el semáforo de eliminación de pobreza está construido, que los indicadores son todos accionables y alcanzables. Son cosas que la familia puede hacer. Claro. Por ejemplo, no es un indicador mortalidad infantil, porque mortalidad infantil es una estadística del Ministerio de Salud donde se mide la cantidad de fallecidos por nacidos vivos. Esa es una estadística que puede hacer una mamá. La mamá sí puede vacunar, sí puede alimentar, sí puede vestir, sí puede tener que tengan un lugar seguro para dormir. Entonces, hay 10 cosas que la mamá puede hacer para que su hijo o su hija salga sana. Y eso es lo que hay que hacer. Y la mamá está más que lista. Por suerte, hay mamás en el mundo, y si en vez de que toda la estructura de desarrollo de las Naciones Unidas sea una alianza entre gobiernos, yo lo que estoy proponiendo es que tengamos una alianza con las familias. No lo estoy hablando ideológicamente, no soy conservador, no. Familia es la realidad. Los que comen de la misma olla y duermen debajo, esa es la familia. Hay miles de tipos de familia. Pero ¿qué tal si hacemos una alianza con la familia mexicana, con la familia guatemalteca, con la familia gringa, ¿verdad? Y le preguntemos a ellos, ¿cómo estás? Y que ella se pregunte a sí misma, ¿cómo estoy? Ahí comienza. Tengo un hijo autista. ¿Qué voy a hacer yo? Está bien la lucha, está bien el combate, está bien el reclamo, pero también está tener los objetivos personales. Y ahí, a nivel de familiar, todos somos iguales. Y ahí nos juntamos los de izquierda, los de derecha. Ahí, a nivel de familia, se acaba la pelea. Claro. A nivel de familia no hay izquierda y derecha. La familia fortalecida le ayuda a todos. Que algunos quieren más gobierno, que otros quieren... Eso ya es harina de otro costal. Me encanta. Martín, pues me encantó la plática. De verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Y siempre cierro con una pregunta, que es que si hoy te tocara colgar los tenis, te llamaran, pero te dieran la oportunidad de regresar 5 minutos a esta vida, solo 5 minutos, ¿cuál será tu último consejo a dar? Sentarse con la familia, obviamente, estar en familia, leer poesía con la familia, comer un rico asado de carne paraguaya. ¿Y qué les dirías? ¿Cuál será tu última frase? Nunca dejen de soñar. Okay. Nunca dejen de soñar. Tengan un propósito en la vida. Piensen en los otros. Den la felicidad. Encuentren a quien amar. Ese es el toque. Me encanta. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Qué gusto. A vos, Rodrigo. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos en los siguientes episodios y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales,
como Happy Place to Work, la abreviación HP2W. ¿Y cómo te encuentran? ¿Cómo pueden saber más? Es muy fácil, pueden entrar a la página web de Fundación Paraguaya o del semáforo, el Poverty Stoplight, o en LinkedIn me pueden encontrar también. Es bastante fácil. Perfecto. Muchísimas gracias, Muchas Martín. gracias. Gracias. Encantado. Esto fue Líderes Trascendentes.